Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter específico es @primumgradus. Estamos en iVoox, estamos en la radio de la historia.com, también en YouTube, en primumgradus.net y bueno, y en Facebook y en algún sitio más. En Instagram también tengo una cuenta de Instagram, pero es que no me entero cómo funciona esto y la gente se me va apuntando y hace tiempo que no entro. Es que no entiendo esa red social. Tendré que ponerle un poco más de aplicación. Y volvemos después de un periodo le había llamado mes sabático, porque estaba un poco saturado y necesitaba, pues eso, tranquilizarme y poner mis cosas a punto, porque habían variado mi situación familiar y personal y una serie de cosas que no voy a contar porque mi vida es mi vida. Y la verdad es que por algún lado tenía que cortar. Dije, mes de junio, mes sabático. Y la verdad es que esto lo voy a publicar antes de que acabe el mes de junio. Pero no es que haya faltado mi palabra, he cumplido el espíritu. Ahora ya vuelvo a tener un poquito más de tranquilidad y de tiempo y me ha picado el gusanillo. Y vamos a continuar con la historia de Egipto, que la voy haciendo poco a poco y ya sabéis que voy alternando pues capítulos de historia lineal así muy comprimida con otros en que me centro, hago como pongo la lupa sobre un periodo o sobre un caso o un tema concreto. O sea, este es uno de estos que llamaré yo programas lineales y marco. Y pasaré muchos temas así como muy por encima, que no os preocupéis, sobre todo si sabéis mucho de historia de Egipto y diréis, es que esto no lo has dicho, o esto lo has dicho muy rápido. No, ya llegará su momento. Simplemente esto es un marco. Y bueno, y no me enrollo más, que llevo casi 2 minutos aquí hablando de la presentación, y dicen que si te enrollas mucho la gente desconecta. Así que vamos a por ello. ¡Ay! Se me olvidaba. Un pequeño apunte respecto a que posiblemente oigáis algún ruido extraño, como explosiones así lejanas. Es que este programa lo he grabado en mi habitación con la ventana cerrada y tal. Pero claro, estamos viviendo la resaca del día después de San Juan. Y aquí se celebra San Juan con mucha pirotecnia y mucho petardo. Y algunos son aficionados a los petardos gordos. Vamos, que el siguiente paso ya sería el cartucho de dinamita. Siempre hay algún loco que tira petardos. Se pasa una semana acabando lo que no había gastado el día de San Juan. Y en fin. Pero ahora ya sí que empezamos. Seguimos con la narración lineal y sumaria, es decir, sin meternos en muchos detalles de la historia de Egipto. Ahora le toca el periodo medio o intermedio o reino medio o imperio medio, que a su vez se divide en primer periodo intermedio y en segundo. La verdad es que nos han estrujado las meninges a la hora de denominarlo, pero bueno, viene muy bien. Esto viene después del periodo antiguo, del reino antiguo, que viene precedido del predinástico, ¿os acordáis? En el predinástico no hay dinastías de faraones, hay poderes locales, pues el imperio antiguo nace a raíz de la unión entre el Alto y el Bajo Egipto. Y ahí vienen las grandes pirámides. Es un periodo que se ve a lo largo de la historia de Egipto, en los siglos posteriores, como una época dorada. Bien, pues este periodo de esplendor acaba a partir de la crisis de la Quinta Dinastía. Y acaba mal porque acaba desuniendo otra vez a Egipto. Se vuelve primero una especie de gran conglomerado de pequeños reyezuelos y luego vuelve a la división fundamental entre el Alto y el Bajo Egipto hasta que esto se acaba y ahí vuelve a empezar el periodo medio. Para enmarcarlo esto vamos a remontarnos otra vez a la crisis de la Quinta Dinastía que ya había nombrado en el capítulo dedicado al Imperio Antiguo, pero vamos a rememorarla para no perder el hilo. Los reyes, los faraones, ceden poder a favor de los nomarcas, que no monarcas, sino nomarcas, los gobernadores de los nomos, que dejan de estar controlados por el poder central. Y también se van un poco a su aire los sacerdotes de los templos. Todo esto implica una debilitación del poder del Estado que se vuelve impotente para frenar a las tribus asiáticas. Y cuando digo asiáticas quiero decir del Próximo Oriente, del Asia más cercana, de Siria, de Canaán o Palestina,
de las tribus beduinas de Arabia, que a través del Sinaí pues presionan, y como el poder es débil, el poder central es débil, pues incluso se asientan en el delta, aceptan la convivencia con estas tribus como un hecho consumado. Para colmo se sucede una serie de sequías que hace que las cosechas no sean lo suficientemente abundantes, porque no solo es que falte el riego, es que falta la fertilización de los limos. Ya hablamos de esto en el primer capítulo dedicado a Egipto. Y así, con estas tribus asiáticas asentadas en el delta, aparecen la dinastía séptima y octava, o la séptima solo, o la octava solo, porque hay quien duda que sean dos. Aquí empiezan las dudas. Que pactan con los líderes locales, que incluso podían algunos ser jefecillos de estas tribus de beduinos asentadas ahí, y otros son pues sencillamente gobernadores que han tomado el poder y en su parcela, en su nomo, y actúan como reyezuelos en la práctica. Llega un momento en que Nifiricara II es depuesto por Geti I, el nomarca de Heracleópolis, es decir, un golpe de estado, y empieza la novena dinastía, que gobierna básicamente en la zona del Bajo Egipto, la zona cercana al delta, sucedida luego por la décima. Y mientras tanto, ¿qué pasa en el Alto Egipto? Pues los nomarcas, cada uno intenta ser faraón y decir que es el auténtico faraón, hasta que aparece en Tebas, que ahora llamaremos Luxor, la 11ª dinastía, que lucha contra estas dinastías del delta y consigue la unificación. En el 2040 a.C., Mentuhotep II de Tebas conquista Heracleópolis y vuelve a unificar Egipto. Empieza el Imperio Medio. El primer Imperio Medio. Este Imperio Medio tiene varias características y vamos a empezar por la religión. Ya os dije que en Egipto religión y Estado van muy unidos. Osiris, el dios Osiris, gana relevancia, y junto a él Montu, Amón, y aparece el templo de Karnak junto a Tebas. Montu, precisamente, forma parte del nombre de Mentuhotep. Es un nombre teóforo o teofórico, es aquel nombre propio de persona que contiene el nombre de una deidad. Y Mentuhotep significa Montu está contento. Lentamente fue desplazado por Amón. A veces Montu está unido a Ra. Sabéis que Ra siempre, Amón-Ra, Montu-Ra, siempre forma parte. Ra siempre, el dios solar siempre está por ahí pululando. Bueno, la cuestión es que a pesar de sus prometedores comienzos, Montu pues es lentamente desplazado por Amón. Pero antes hemos nombrado a Osiris, y es que Osiris gana relevancia. Y pienso que vale la pena hacer un pequeño parón y hablar un poquito de Osiris, y así, poquito a poquito, nos vamos enterando de cómo funciona el panteón egipcio. Decirlo todo de golpe nos puede dar un empacho. Y ya que hemos hablado de Osiris, pues vamos a hacer una pequeña incursión en el mundo de la mitología egipcia. Según esta mitología, Osiris era hijo de Geb, la tierra, y de Nut, la bóveda celeste. Pero no estaba solo, tuvo 3 hermanos. O sea que Geb y Nut tuvieron 4 hermanos, vamos a decirlo. Osiris, rey del más allá, Seth, que representa el caos, el desierto. Estos son los 2 chicos. Luego tuvieron 2 chicas. Isis, la diosa de las diosas de Egipto, y Neftis, que es algo así como el símbolo de la noche y de la muerte. Como era costumbre entre estos dioses, pues los hermanos se casaron con las respectivas hermanas. Osiris se casa con Isis y Set con Neftis. De la unión de Osiris e Isis nace Horus, rey de Egipto, mientras que Set y Neftis engendran a Anubis. ¿Os acordáis? El encargado de acompañar a los muertos en el más allá. Revisad el capítulo que dediqué al libro de los muertos. Todo se va engarzando,
Lo voy dispersando la información en los distintos capítulos para no recargar esto mucho. Bueno, Osiris se convierte en el dios del inframundo. ¿Por qué? Pues debido a la envidia de su hermano Set. ¿Y de qué tiene envidia? Pues de que consigue realmente civilizar a la nación egipcia. ¿Qué quiere esto decir? Pues que le da sus leyes y le enseña la agricultura. Osiris está muy relacionado, pues eso, con las leyes y la agricultura. Bueno, pues la historia cuenta que Set, para acabar con su hermano, para deshacerse de él, construye un hermosísimo ataúd con las medidas exactas de Osiris para presentarlo en una fiesta en la que estarían todos los dioses, así, un banquete de dioses, un sarao de dioses. Y en esa celebración Set ofrece la caja como recompensa a aquellos invitados que consigan encajar perfectamente. ¡Qué astuto que es! Osiris, engañado, pues se mete en el ataúd y entonces Set asesina a su propio hermano sellando la caja y arrojándolo al río Nilo para luego coronarse como nuevo rey de Egipto. Pero Isis, que es su esposa y también su hermana, pues no se conforma y busca a su esposo o a su hermano. Esto es un lío, ¿eh? Qué situaciones más tan grotescas. Y siguiendo la corriente del Nilo, pues lo rescata y se lo lleva fuera de Egipto para velarlo. Set, mientras tanto, siente miedo de que los poderes de Isis puedan traer a Osiris a la vida, por lo que encuentra el cuerpo, lo despedaza en 7 partes y lo esparce por todo Egipto. O sea, busca el cuerpo y lo descuartiza 7 partes y lo reparte por todo Egipto. Entonces Isis consigue recuperar todas las partes del cuerpo de Osiris menos lo que sirve para reproducirse. ¿Está claro? Los genitales. Con la ayuda de Anubis, Isis consigue resucitar a Osiris engendrando en el proceso a Horus. La resurrección de Osiris lo convierte en el dios del inframundo presidiendo el tribunal del juicio del alma. Algunos años después, Horus derrota a Set en una batalla. Set fue capturado y llevado a juicio delante del tribunal donde el dios Tot lo condena y pasa el trono de Egipto a Horus. Bueno, pues esta es la historia de Osiris. Así como el que no quieren la cosa, entre la historia esta que os estoy contando de Egipto, pues os he contado la historia de Osiris, el nuevo dios preponderante en este periodo intermedio. Bueno, antes de continuar con el relato de Mentuhotep y su obra, deciros que este periodo turbio de desunión y tal, y de catástrofes una detrás de otra, viene narrado en una obra literaria egipcia que son las Lamentaciones de Ippur. He estado tentado en sacar un fragmento, pero mira, como voy a dedicar un programa específico a la literatura egipcia, pues lo dejo para entonces. Pero ahí se ven las lamentaciones de los nobles por la pérdida de aquellos añorados buenos tiempos. Y vamos a empezar ya con el Reino Medio propiamente dicho, o Imperio Medio, como queráis, que empieza con la dinastía 11 y continúa con la 12. Y esto va de 2040 al 1750 a.C. Y digamos que pese a que Mentuhotep I unifica pues el Alto y el Bajo Egipto, los nomarcas seguían teniendo un gran poder. No hemos de pensar que con él ya vuelven los buenos viejos tiempos de la unión del reino en un poder férreo, suponiendo que fuesen tan buenos tiempos como algunos piensan, que a lo mejor es una idealización. La cuestión es que Mentuhotep intervino en muchos nomos, reemplazando a los gobernadores díscolos y que se habían emplazado allí como pequeños reyesuelos por funcionarios de confianza. Pero no deja de ser un sistema cuasi feudal de vasallaje, pero ya por lo menos no es tan anárquico. Reforma la administración. Ya os digo que todo esto lo veremos en programas posteriores muy lentamente, yendo a los detalles, y empieza a mandar expediciones a Nubia. Es importante para la minería y el comercio. En el anterior momento de caos y división había ido al garete. Se refuerzan las fronteras del norte, es decir, las del Sinaí sobre todo, que es por donde venían las invasiones estas de Siria, de Palestina y todo esto. Y establece relaciones con las civilizaciones de Mesopotamia,
con los hititas, etcétera, etcétera. Las potencias de la época en Medio Oriente. Los dioses de Tebas acaban siendo dioses nacionales, Amón, Mut, etcétera. Y aparecen aquí los textos de los sarcófagos en el interior de los ataúdes. Sarcófago es una palabra de origen griego. Ya sabéis que muchas de las palabras que aquí usamos no son egipcias, sino griegos, que fueron los primeros que, llevados de su admiración, estudian a los griegos y le iban poniendo nombre a todo. Sarcófago, etimológicamente, viene del griego y significa algo así como devorador de cadáveres. Un nombre curioso, ¿verdad? Vamos a ver una pequeña explicación de esto de los sarcófagos y la literatura de los sarcófagos y todo esto. Y hacemos así otro paloncete, porque estos textos de los sarcófagos, que oiréis nombrar mucho en los libros de egiptología, son fundamentales. Vamos a ello. Los textos de los sarcófagos. Vamos a hacer una pequeña incursión en ellos. ¿Por qué tienen tanta importancia? Bueno, porque son la evolución natural de los textos de las pirámides. En cierto modo ya hablamos, no en cierto modo, es que hablamos de ellos en el capítulo dedicado al libro de los muertos, porque el libro de los muertos es una recopilación de estos textos de los sarcófagos. Cabe hacer una pequeña diferenciación. No es lo mismo sarcófago que ataúd. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El ataúd está para contener directamente el cadáver y para trasladarlo. Todos tenemos en la imagen lo que es un ataúd. Bien, y ese ataúd se colocaba dentro de un sarcófago. Es como una funda monumental para un ataúd. Valga la expresión. Entonces, una característica de los textos de los sarcófagos es que mayoritariamente están en el interior de los ataúdes. O sea que es curioso. Pero claro, se encuentran dentro de los sarcófagos, pero no están propiamente en el sarcófago. El sarcófago es una gran envoltura. Muchos de estos ataúdes incluso eran de madera, como los actuales. Y he dicho que es una derivación de los textos de las pirámides. Y no lo he dicho por decir, es que es muy importante el hecho. Los textos de las pirámides eran los que estaban pintados, pues eso, en las paredes interiores de las pirámides, que eran las grandes tumbas reales, las únicas grandes tumbas que habían. Porque en cierto modo parecía como que el único que tenía derecho a vivir en el más allá era el faraón. Sin embargo, ahora digamos que este derecho se va liberalizando poco a poco. A partir del inicio del periodo intermedio. Así, los grandes nomarcas, los gobernadores de los nomos, se sienten como pequeños faraones en su rinconcito, y de hecho luchan entre ellos para decir que son el auténtico faraón, pero la cuestión es son pequeños reyezuelos que piensan que tienen derecho a la vida en el más allá. Y así también los altos funcionarios o los sacerdotes. Todo el mundo que sea capaz de comprarse, de pagarse un sarcófago y seguir los ritos funerarios, pues tiene derecho pues, a esa vida de ultratumba. Entonces hay que escribir las instrucciones, la guía del más allá. ¿Os acordáis del libro de los muertos y otros temas? Por lo tanto, esto nace de una idea más abierta del más allá. Mientras que los textos de las pirámides, otro asunto importante, hablan de un mundo celestial y luminoso, aquí se habla de un mundo subterráneo, en el cual está Osiris. ¿Os acordáis de que Osiris ha ganado importancia? Pues el hecho de que gane importancia Osiris significa o va junto a esta democratización de la vida del más allá y a un cambio de visión de esta vida. Ahora es un mundo subterráneo y muchas veces hostil, donde hay que sortear muchos obstáculos. Y está lo de la balanza, no lo voy a volver a explicar aquí, lo de pesar el corazón, la importancia del corazón y todas estas cosas. El corazón, no visto como lo vemos los occidentales, como el lugar donde, aparte de los muy cientificistas que verán el sitio donde se bombea la sangre, pero bueno, el corazón en la acepción popular es el sitio donde residen los sentimientos. Bueno, pues para los pueblos orientales, los egipcios también, era el lugar más íntimo del hombre, donde están, sí, los sentimientos también, pero sus ideas más íntimas, sus pensamientos, lo que es realmente él. Y esto va evolucionando ya en el Imperio Nuevo, dado que esto es un inciso al margen,
pues lo puedo decir, vamos a saltar un poquito la cronología, pues ya llega la democratización total. En principio esto lo empiezan usando, estos enterramientos así más especiales, los empiezan usando la nobleza, los sacerdotes, pero ya en el Imperio Nuevo, pues ya, bueno, el que tenga dinero para pagarse el sarcófago, ya, pues ya a disfrutar de la vida en el más allá. Así que es el primer paso a una liberalización en este asunto. Y estaban escritos pues en lengua cursiva, en demótico, que era la más apropiado para ese soporte. Y bueno, ya continuamos con el relato lineal. Bueno, después de esta excursión por los sarcófagos, decid que los monumentos, tanto funerarios como de otro tipo, pues adolecen, ¿cómo os diría yo?, una pobreza en los materiales. Hay menos roca y más ladrillo. Por eso quizás algunos ven en esta época una cierta recesión, empobrecimiento respecto de el Imperio Antiguo. Pero eso no significa que la economía no se recupere, ¿eh? Desde luego hay una recuperación evidente. Y Mentuhotep IV, ¿os acordáis que el que inicia todo este movimiento de unificación con la 11ª dinastía es Mentuhotep I? Pues ya vamos por el cuarto, muere muy joven. Y su chati, es decir, no, su chati es su primer ministro, es que chati suena un poco raro en castellano, pues Amenemhat constituye la 12ª dinastía, y como estoy con los numerales. Y Amenemhat I traslada la capital de Tebas a Ititawi, en el Egipto medio, o sea, la sube un poquito hacia el norte, y refuerza el poder central. Sigue con la tendencia que ya había iniciado la anterior dinastía, pues él lo refuerza un poquito más. Se enfrenta a la nobleza, al clero, a los nomarcas y a las tribus asiáticas que siguen incordiando. Pero muere en una conspiración. Lógicamente se crean muchos enemigos y muy poderosos. En una conspiración palaciega, nada más y nada menos que en su harén. Porque vamos a ver, los egipcios eran monógamos, básicamente, menos el faraón. También tenía su explicación porque muchas veces las esposas del faraón eran piezas del tablero político. Con una buena boda se arreglan muchas cosas. Pues a nivel internacional, casándote con el rey, con la hija del rey al que te podrías enfrentar, o casándote con la hija del noble que se te puede enfrentar. Así ya unís intereses y estas cosas. Bueno, la cuestión es que esta conspiración no acabó bien para los conspiradores, porque el faraón había tenido la astucia o la prevención, no sé cómo llamarlo, de asociar a su hijo al poder. Es decir, no, mira, tú quédate ahí en reserva, ya un día heredarás. No, tú ya empiezas a ejercer, ¿no? Este hijo se llama Sesostris. A partir de ahora, bueno, todos los nombres que voy diciendo que os suenen, ¿eh? Me dejo alguno, pero Sesostris es importante. Este será el futuro Sesostris I y llevaba, ya os digo, años asociado al poder, recibiendo misiones concretas de gobierno, haciendo incursiones, expediciones por Nubia y todas estas cosas. Así que no le fue difícil, ya tenía experiencia, pues enfrentarse a los conspiradores y hacer las correspondientes purgas. Ahora hago otro paréntesis, simplemente para nombrarlo, que esto está nombrado en el relato de Sinué. Y también tenía aquí la tentación de citar, pero ya os digo que lo dejo para un programa dedicado a la literatura. El cuento de Sinué trata sobre la conspiración que hay contra el faraón y cómo el personaje principal, Sinué, la descubre y entonces huye, y luego al final, al cabo de unos años, vuelve y el faraón le premia con una buena tumba, que es lo más importante. Pero ya os digo, lo veremos en próximos programas, porque no suene todo. Este Sesostris primero es un rey guerrero, así que va contra los libios, que siempre incordia, y también va por Nubia, va avanzando por el territorio de Nubia, lo que hoy es Sudán, y llega hasta la tercera catarata.
Os recuerdo que el río Nilo es un río navegable hasta que llegan las cataratas, con lo cual ahí se fastidia todo. Y hay primera, segunda, tercera catarata, Y allí hay minas de oro, cobre, alabastro, diorita, y establece guarniciones militares y fortalezas como la fortaleza de Buchen, de las cuales hablaremos en un programa aparte porque son muy interesantes. Sus sucesores ahondan en estas campañas de Nubia y mejoran la agricultura. Por ejemplo, Sesostris II, pues es un rey ingeniero. Bueno, supongo que él no sería personalmente el ingeniero hidráulico, sino que nombraría a otros para pensar nuevas formas de irrigación, y sus proyectos los acaba Amenemhat II, que lleva el nombre del abuelo o del bisabuelo, que empieza la dinastía. Y de este Amenemhat II, pues tenemos el complejo funerario de Jawar. Y por esta época pues empieza el comercio internacional con Creta. Ahí la cerámica era muy apreciada por los egipcios, la cerámica que viene de Creta, de las primeras civilizaciones griegas, minoicas, y con Biblos, en la costa de lo que hoy es el Líbano, es la costa de Fenicia. Entonces la ciudad más importante era Biblos. ¿Y qué compraban en Biblos? Una cosa que escasea en Egipto, la madera, los cedros del Líbano. Y en un momento dado, Sesostris III, pues incluso somete a vasallaje a Biblos. O sea que hay una política exterior muy intensa. Egipto sale un poco de su encerramiento tradicional. Además, hay expediciones al país de Punt, que está por donde más o menos está Etiopía, o por Somalia, por esa zona del Cuerno de África, y de ahí traen oro, marfil, incienso, pieles y más fortalezas para reforzar esa frontera. Este Sesostris III, pues ya se envalentonó, se vino arriba y digo, pues si otros tienen pirámide, aquellos reyes, míticos, yo voy a hacer mi pirámide. Es una pirámide bastante grande, pero le salió bastante mal porque el material que usó no fue el adecuado. Usó ladrillos de arcilla. Bueno, he quedado la pirámide de Sesostris III es un montón así, es como una extraña colina así desvencijada. Bueno, es un quiero y no puedo. Y bueno, y llegamos a Neferusobek, que este no es un faraón, sino una faraona, y que fue la última de la dinastía. Y ahí empieza la 13ª dinastía, vuelve la fragmentación y luego otra vez el segundo periodo intermedio, pero aquí lo dejamos porque si no, esto se alargaría mucho. Bueno, espero que os haya gustado y pronto tendréis otro capítulo de la historia de Egipto. Hasta pronto, poned un me gusta si os ha gustado.